tardes. Vamos a continuar nuestra serie de entrevistas con profesores y profesoras de nuestra facultad y en esta ocasión contamos con la presencia virtual de la doctora Alicia Ramírez Olivares, quien colabora en nuestra facultad en diversos programas. Es profesora de tiempo completo de la facultad desde hace ya varios años y nos apoya principalmente en el posgrado en literatura hispanoamericana, tanto en la maestría en literatura hispanoamericana, que antes llevaba el nombre de maestría en literatura mexicana, y en el doctorado en literatura hispanoamericana, también en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica. Doctora Alicia, pues muchas gracias por este espacio para este diálogo. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes y un placer platicar contigo y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como hemos hecho en los diálogos previos, quizás en un primer momento sería bueno para los que nos ven por esta vía, pues conocer parte de tu trayectoria, cómo llegaste a la literatura, cuáles fueron tus intereses y a partir de eso, pues cómo hiciste tu maestría y tu doctorado en Estados Unidos y posteriormente tu incorporación aquí a nuestra facultad. Gracias. Sí, muy amable, sí. Pues mi historia primero es, pues desde pequeña me llamaron mucho la atención las cosas en torno al desarrollo de mujeres, ¿no? Creo que ahí influyó mucho mi mamá. Mi mamá es una mujer muy inteligente, súper trabajadora, y creo que gran parte de ese valor, ¿no? Ese valor que se le da a las mujeres, lo aprendí de ella. Entonces, bueno, durante toda mi trayectoria en general, pues siempre me estuvo hablando de las cosas que hacían las mujeres, ¿no? En la parte científica, en el hogar incluso, ¿no? Y bueno, en general ella es profesora y después hizo hasta un doctorado en Derecho, ¿no? Entonces, me parece que ella fue mi influencia mayor en todo esto. Y bueno, siempre me llamó mucho la atención leer justamente por esto y me gustaba mucho la literatura, ¿no? Me perfilé, vacilé muchas veces en irme hacia otros lados. Realicé una licenciatura también en comunicación, ¿no? Con una terminal que se llama en literatura. Pero posteriormente hice un posgrado en Estados Unidos, hice maestría y doctorado con una beca de CONACYT en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, University of Kentucky. Y fue una experiencia muy agradable porque uno, en el sentido personal, creo que crecí mucho, alejarme siempre de quizás de mi zona de confort, ¿no? Y llegar a ser la otra, ¿no? La latina en Estados Unidos, la chica que además iba a estudiar literatura en español a Estados Unidos, ¿no? Me ayudó mucho a madurar en un sentido personal, pero también intelectualmente, porque creo que me abrió mucho las puertas para ir investigando un poquito más qué es lo que hacían las mujeres en general años atrás, ¿no? Todas esas maravillosas mujeres que me precedieron y que han abierto las puertas para estar donde estoy, ¿no? Entonces, bueno, empecé a buscar en archivos. Antes no había tanto esto de la tecnología, ¿no? Apuradamente yo llegué con correo electrónico y de repente cada semana me comunicaba con mi familia, ¿no? Pero el hecho de investigar me dio un panorama súper amplio para determinar que efectivamente
pues había muchísimos escritos de mujeres que no se conocían, ¿no? Y además muchos escritos que no encontramos mucho en nuestras bibliotecas, pero que estaban en bibliotecas en el extranjero, ¿no? Ahora la tecnología digital nos ha permitido ir a los archivos, bajar algunos y ya vemos por ahí circulando uno que otro, ¿no? Pero para mí fue crucial ese momento, más aparte las guías que yo tuve de mis profesoras, mis profesores, ¿no? Alguien muy importante para mí fue mi directora de tesis, que es la doctora Susan Carballo, de la Universidad de Kentucky. Bueno, estaba en la Universidad de Kentucky. Con ella aprendí sobre todo cómo analizar el discurso, ¿no? Más allá también de la parte social, que es una parte muy importante, ¿no? También entender que esta idea de explorar qué es lo que escribían las mujeres, ¿no? Era más bien meterse a explorar cómo estaban configurando un discurso a partir de su condición que era una condición como si fueran menores de edad, ¿no? O, sin un reconocimiento jurídico de una personalidad jurídica que les pueda avalar lo que pensaban, lo que decían por sí mismas, ¿no? Entonces, fue muy interesante este descubrimiento. Para mí misma, en mi persona, en lo personal, ¿no? Pero también intelectualmente. Entonces, bueno, empecé a explorar diversos archivos hasta que llegué a muchos escritos que se hicieron y me enfrenté con la idea de, bueno, ¿qué tengo que hacer de tesis? Y a lo que me perfilé fue hacia el teatro escrito por mujeres en México, los inicios y sus proyecciones, ¿no? Y bueno, buscando estas publicaciones me encontré un montón de publicaciones que no solamente tenían que ver con teatro, ¿no? También con poesía, también con narrativa incluso, ¿no? Que a veces no se conoce. Y pues fue muy importante como ese hilo conductor que seguí, porque definitivamente me abrió las puertas no solamente hacia una obtención de un título, sino también hacia el desarrollo de mi trayectoria y un modo de vida, ¿no? Ujú. Eh, o sea, descubriste en esas investigaciones que, digamos, había un espacio que no se había trabajado y a partir de ahí, aprovechaste tanto para la maestría como para el doctorado esas investigaciones. Sí, claro que sí, sí. Bueno, en ambas hice esta investigación. Ujú, Siempre de por sí tuve la inclinación, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de irme a hacer el posgrado, teníamos un programa de radio, de rock, ujú, ¿no? De rock en español, y resulta que siempre me llamaba la atención hablar sobre las mujeres en el rock, ¿no? También escribía para síntesis en un suplemento que fundamos José Sánchez Carbó de la Ibero, Alfredo Morales, Alejandro Palma, que está con nosotros también en el posgrado, ujú, y yo, que se llamaba Los Subterráneos, ¿no? Pensando un poco también en esta intertextualidad que pudiera tener con Jack Kerouac y todo lo underground, ¿no? También, y entonces, bueno, le llamamos así y siempre escribía uno de rock local, ¿no? De rock de Puebla, y el otro, cómo se involucraban las mujeres en el rock, ¿no? Y luego de ahí, efectivamente, pues ya con esta idea con este interés que quizás no era tan consciente, ¿no? Me fui justamente hacia esa línea de investigación
Y sí, tanto en maestría como en doctorado, pues descubrí que no había mucho, ¿no? Creo que ahora se están abriendo más por la tecnología también, ¿no? Porque antes era irse a archivo, ver el microfilm también, ¿no? O sacar los libros que estaban casi cayéndose, ¿no? Me tocó por ahí algunos con polilla, ¿no? Otros casi deshaciéndose, ¿no? Que yo decía, ay, siento que estoy destruyendo algo, pero ya de las últimas veces que los pude digitalizar, dije, no, creo que más bien lo estoy rescatando, ¿no? Ujú, Pero sí, ujú. por eso me fui hacia allá también. Ok. Ahora, posteriormente te incorporas a la UAP de manera especial en el posgrado, en la maestría que antes se llevaba ese nombre de literatura mexicana, incluso fuiste coordinadora de ese programa. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? Tú inauguraste una línea de trabajo que es género y literatura, ¿no? Y que de alguna manera pues ha impactado en las investigaciones que tú misma realizas y las que has dirigido, ¿no? Especialmente en tesis de maestría y posteriormente también de doctorado. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí en el posgrado, tanto en la maestría inicialmente y luego en el doctorado? Sí, sí, pues ha sido buena. En un principio, obviamente, como en todo, me sentía hasta insegura, ¿no? Justamente porque como era un área que no se trabajaba tanto, ¿no? Quizás no se le daba la seriedad que tiene, ¿no? Entonces, sí, cuando llegué a trabajar dudé en algún momento si estaría haciendo bien o no. Sin embargo, como la libertad ha sido bastante en cuanto a la cátedra que damos, pues me seguí por ese camino y justamente como pues era un campo sin explorar, se abrieron más posibilidades y pues con muchos archivos también que me traje de las investigaciones que había hecho, porque pues mucho de lo que investigué pues ya no se quedó plasmado en la tesis o siempre voy hacia varios lados que no termino de concretar hacia un solo lado, ¿no? Sino que la idea es abrir ese abanico que hay de todas las escritoras, pues en ese afán empecé también a darle a mis estudiantes que estaban interesadas, ¿no? Y se empezó a generar, pues incluso empezamos a generar grupos de trabajo, ¿no? Por ahí empezamos a publicar, incluso empecé a publicar con alumnas, ¿no? Y pues hubo mucho interés, nos empezamos incluso a vincular con otras y otros profesores que trabajaban género, no solamente en México, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, me parece que esa parte, pues, trascendió bastante y pues hasta la fecha, yo entré en 2015, estamos en 2020, es cierto, perdón, yo entré en Cinco, 2005. Sí, sí. ya decía yo, no tengo 5. Entré en 2005 y estamos en 2020, son 15 años Ujú, que realmente, pues sí, han impactado en el trabajo que se ha hecho y además en cómo se van insertando las chicas, los chicos, porque también he tenido chicos, ¿no? En distintos ámbitos laborales. Y bueno, además de llevar todas estas publicaciones, tesis, bueno, todo lo que se ha hecho, pues realmente también hemos ido haciendo redes que nos han ido conectando y pues ahora la historia es que no solamente me siento segura, ¿no? Sino que tenemos un impacto a nivel nacional e internacional como una de los posgrados más reconocidos en esto, que es género y literatura, ¿no? ujú. Sí, precisamente iba a señalar eso. Yo creo que el posgrado en literatura pues es un posgrado reconocido
por el trabajo que ustedes han realizado, pero también esta relación, digamos, con Puebla, ¿no? Que en varios sitios se ha señalado, ¿no? Como una especie de boom en torno a poesía y ensayos, etcétera. Esa, ese trabajo o esa, digamos, la literatura precisamente desde Puebla, ¿no? Desde el trabajo que ustedes han hecho, ¿qué tanto ha impactado, ha impulsado precisamente ese despliegue de la literatura, especialmente en Puebla? Sí, también ha sido importante, ¿no? Porque también otro ámbito que nos hemos preocupado en general como, como academia, ¿no? Ha sido también el impulsar la literatura local, ¿no? Creo que varios de mis compañeros, se ha dedicado sobre todo también a hablar de todo este impulso que ha tenido la literatura desde Puebla, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tenemos al doctor Mario Calderón, tenemos a Víctor Toledo, ¿no? Ali Calderón, Alejandro Palma, que han hablado ya sobre la literatura en Puebla y además, en el caso, por ejemplo, de Ali Calderón con el Círculo de Poesía, ¿no? Pues, por ejemplo, ha impulsado muchísimo talento joven en cuanto a la parte creativa de lo que se hace en Puebla. Y tanto el doctor Palma como el doctor Mario Calderón y yo hemos tratado de buscar también en archivos justamente la literatura en Puebla, ¿no? Yo enfocándome un poco más a esta literatura de mujeres en Puebla, ¿no? Y que ha sido también un descubrimiento muy interesante porque tenemos escritos pues desde los conventos, ¿no? El siglo XIX también, que ha sido impresionante cómo fue ese auge de la literatura escrita por mujeres, aprovechando la idea de la educación de Manuel Altamirano, ¿no? De Ignacio Manuel Altamirano, justamente fue el cómo las mujeres empezaron a apropiar de esos espacios, ¿no? Para dar a conocer su voz. Entonces, es muy interesante lo que ha salido por ahí, una publicación muy importante, por ejemplo, es La Lira Poblana, ¿no? De 1893, que habría sido recopilada justamente para ir a Chicago como una muestra de lo que se hacía en México en general y cómo íbamos rumbo a la modernidad, ¿no? Entonces, ahí vienen algunas autoras muy importantes como Rosa Carreto, Leonor Cravioto, Severa Aróstegui, aunque Severa Aróstegui no es poblana, se le ha considerado poblana, pero no es poblana. Y bueno, otras autoras que justamente rastreando también, pues me encuentro que eran mujeres importantes en la vida intelectual de la Puebla del siglo XIX, ¿no? Y bueno, de ahí también hasta tener un impacto con las nuevas voces que estamos teniendo ahora, ¿no? También, por ejemplo, recientemente me enteré, lamentablemente falleció Gabriela Puente, una escritora que creo que desde el posgrado le dimos un impulso muy fuerte justamente porque pues estando ella presente en distintos ámbitos, pues creo que era muy importante que escucháramos su voz, ¿no? Y pues hubo varios foros en los que afortunadamente estuvo presente. Por ejemplo, incluso también tuvimos un congreso en el que estuvo Elena Poniatowska, otra escritora chicana que se llama Sandra Cisneros, ¿no? También muy importante. Y ahí también insertamos a nuestras
a nuestras escritoras poblanas, siempre tratando de insertar escritoras poblanas. Ujú, ujú. Sí. Los proyectos que has dirigido y en los que te has colaborado, pues como ya señalaste, han tenido ese hilo conductor, ¿no? De la relación entre literatura y género. Digamos, desde el trabajo académico, desde tu labor como investigadora, ¿no? Como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Padrón de la UAP, etcétera, y la participación en diversos proyectos, ¿no? Actualmente tienen un proyecto grande en el CONACYT. Pero también has participado en diversas instituciones o diversos proyectos que pues, enfatizan precisamente el papel de la mujer y la incidencia de la voz de la mujer y la toma de decisiones en diversas instancias. Uno de esos ha sido el Centro de Estudios de Género, ¿no? ¿Cómo ha sido tu participación ahí? Si quieres comentar algo. Y pues, digamos, el impacto en cambios recientes, pues de manera directa a nuestra universidad, ¿no? Con, el protocolo de género, la creación de la dirección de género, o dirección institucional de género. ¿Cómo ha sido esa participación y cómo percibes tú estos cambios en la actualidad? Sí, gracias. Sí, efectivamente, también, eh, pues esto me ha llevado a participar en diversos aspectos más enfocados también a lo social, es decir, hemos tenido un impacto también social a raíz de una invitación que la doctora María del Carmen García Aguilar, fundadora y por mucho tiempo directora del Centro de Estudios de Género, no, me hizo justamente para trabajar en equipo, ¿no? Y así como a mí, nos ha hecho invitación a otras colegas que estamos trabajando estas cuestiones de género y hemos hecho muchas cosas interesantes con este impacto social, ¿no? Hay una vinculación que hemos tenido incluso, por ejemplo, con Sedena, ¿no? Dimos un diplomado a los soldados sobre género, un diplomado muy importante, justamente porque era que entendieran la importancia de la perspectiva de género, ¿no? Y como equipo hemos ido vinculándonos, por ejemplo, también estuvimos ahí hablando sobre la importancia de esta perspectiva de género en la educación. Hubo también un proyecto con la UNAM y a través de CONACYT, donde se habló también acerca de la importancia de esa perspectiva de género para la educación en general, el bullying también, ¿no? Y bueno, fuimos a exponer también a nivel nacional como equipo, como grupo de trabajo. Por otro lado, también en ese grupo de trabajo lo que hemos hecho ha sido ir a juntas auxiliares, ¿no? En donde además no solamente vamos nosotras, sino también van con nosotras estudiantes, ¿no? En los que hemos ido a hablar sobre pues el Día de la Mujer, violencia de género, ¿no? Y ha sido una labor muy, muy importante que la doctora Mari Carmen ya había constituido desde hace 25 años, un poco más ahora, y que ahora la doctora Josefina Manjarres pues continúa y felizmente tuvo un impacto muy importante en nuestra institución porque justamente el año pasado, 2019, se publicó en la Gaceta Universitaria de manera oficial ya un protocolo de prevención
para la violencia y discriminación de género en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es un protocolo que, bueno, le debemos sobre todo a la doctora Mari Carmen García, también a la doctora Elba Rivera, ¿no? Y otras colegas también, por ejemplo, de psicología, ¿no? También, pues, Juan Carlos Pinacho estuvo y, bueno, muchos actores, actrices, sobre todo involucradas en este afán también de el impacto que pueda tener no solamente socialmente, ¿no? O sea, fuera de la universidad, sino comenzando desde casa. Entonces, es algo que se trabajó, que veníamos ya estructurando desde hace muchos años atrás, perdón, y que finalmente pues se concreta ya con este interés y esta necesidad que tenía nuestra universidad para normar todas estas situaciones de violencia de género, ¿no? Pero sobre todo también para prevenir, que es lo que nos interesa mucho, ¿no? Ujú, ujú. También en tu labor docente, pues lo que hemos visto es que ha habido una apertura para apoyar propuestas de estudiantes, ¿no? O de grupos de estudiantes, en donde pues, se busca discutir aspectos que anteriormente no eran tematizados, ¿no? Especialmente cuestiones en torno a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido también tu participación y el apoyo para todas estas voces? Sí, sí, también una parte muy importante, pues todos estos estudios de género, bueno, que comencé hablando de las mujeres, ¿no? Me llevaron justamente a una apertura mayor, a hablar de grupos vulnerables, ¿no? Y sobre todo a plantearnos esta idea de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, en las clases pues también no solamente vemos algunos textos literarios escritos nada más por mujeres, ¿no? Sino que en este afán de buscar justamente cómo se articulan estos discursos fuera de lo patriarcal hegemónico, ¿no? Pues me encontré también con otro tipo de estudios, otro que se deriva del estudio de las mujeres primero. Para hablar de género tendríamos que entender también cómo tenemos que reestructurar nuestra idea dicotómica, ¿no? Que tenemos acerca de hombre-mujer, y justamente esto me llevó a adentrarme un poco más a lo que es la literatura LGTBIQ y más, ¿no? Y y aparte también esto debo agradecer también a la doctora Adriana Fuentes Ponce, ¿no? Que hizo conmigo una estancia postdoctoral luego de haber salido del doctorado y con ella empezamos a explorar un poquito más la parte de la literatura lésbica, ¿no? Y eso me llevó hacia también otros rumbos para hablar un poquito más de la teoría queer que se llama, ¿no? Que es justamente tratar de romper todas estas ideas que tenemos y con las que hemos crecido tradicionales, ¿no? De lo que es hombre-mujer. Y bueno, en ese sentido entonces tuve la fortuna de que las estudiantes, los estudiantes, sobre todo de licenciatura, de la licenciatura del COLI, del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, de nuestra facultad, pues me fueran a buscar para plantearme que querían hacer un congreso porque necesitaban pues esta voz, ¿no? Porque pues bueno, es cierto que tenemos nuestros congresos tradicionales que son geniales y que tenemos también pues mucha gente
que ya reconoce estos congresos, pero creo que faltaba esta voz de la comunidad LGTBIQ y pues tuve la fortuna de ser la elegida por ellos y entonces el año pasado, 2019, hicimos nuestro primer encuentro queer, ¿no? Y yo les dije que podía hacer ese enlace, ¿no? Porque en realidad este espacio, yo siempre se los dije, siempre lo diré también, ¿no? Ese espacio es justamente para las voces de ellas, ¿no? No es tanto aquí mi voz, sino que creo que aquí sí tengo que ceder un poco más esa voz hacia ellas y reconocer que esto tiene que ver más con una iniciativa que hicieron y que yo fui, sobre todo, esta representación institucional, ¿no? Por las líneas de investigación, por lo que vamos tratando también en las clases, ¿no? Por lo que tratado de dar a conocer de esta literatura, pero las voces aquí sí vienen de ellos. Pero sí, justamente la parte importante es que se abrió un espacio que igual gracias a ti como director, Ángel Xolocotzi, se da por primera vez en nuestra facultad, ¿no? El año pasado. ¿Y cómo percibes tú, digamos, que ha sido la recepción, eh, bueno, especialmente de esta literatura, ¿no? De literatura que tematiza o que reflexiona sobre cuestiones que antes pues no eran consideradas, ¿no? En términos generales, cuestiones de género o precisamente de grupos vulnerables, porque pues finalmente sí hay toda una tradición y quizás de entrada un mecanismo de reserva, ¿no? Ante todas estas cuestiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia en términos de la recepción que se ha tenido? Sí, bueno, ha sido, yo creo que he tenido varias etapas o varios momentos, ¿no? Obviamente hubo una etapa de mucha resistencia, justamente porque pues sale del canon, ¿no? Insisto mucho, de ahí mi inseguridad que comentaba al inicio, ¿no? Justamente porque pues era cuestionar mucho digamos que la ventaja y desventaja de este tipo de acercamiento, de estudios, es que tocas una parte social, ¿no? Entonces, pudiera parecer en un momento que te sales de una cuestión académica completamente científica, ¿no? Para tocar una parte social. Sin embargo, insisto mucho que desde la academia podemos entender esta estructuración de un discurso, ¿no? De los mecanismos que se emplean justamente para dar a conocer una voz de parte de la enunciación que se hace, ¿no? Desde un espacio tanto simbólico como físico, ¿no? Que tiene que ver con el yo desde un punto de vista como persona, como sujeto, ¿no? Estoy dando hacia el mundo, ¿no? Un aspecto que sí costó mucho trabajo al inicio, creo que a medida de que ha pasado el tiempo, bueno, también creo que hay un poco más de conciencia incluso en la sociedad, o por lo menos en las chicas de nuestra nueva generación, ¿no? Y ha tenido más aceptación y más apertura todo este tema, ¿no? Pero afortunadamente esa resistencia, creo, del inicio me llevó a formar grupos de trabajo y redes con distintas compañeras y compañeros que hacían lo mismo, ¿no? Entonces nos fuimos vinculando de una manera muy especial a nivel primero local, luego nacional y luego internacional, que pues nos ha llevado justamente a hacer estas redes y que pues nos hemos conocido
y hemos también abierto estos espacios justamente para que pues haya un poco más de recepción, ¿no? Porque a lo mejor en un principio es la falta de conocimiento, ¿no? Más esa resistencia. Bueno, ahora tenemos los espacios. Realmente yo sí puedo decir que tengo la fortuna de que nunca me han dicho que no para algún evento que hemos querido hacer al respecto, ¿no? Y entonces esto ha permitido que por curiosidad, por querer saber más, por identificación o por lo que sea, pues hemos tenido cada vez más público receptor, ¿no? Entonces, creo que además de ese público receptor como tal, pues también, como te digo, en estas redes, pues hemos logrado consolidar un trabajo fuerte que se ha hecho también a nivel académico y al mismo tiempo con un impacto social que creo que es de las cosas más importantes, ¿no? Ujú, muy bien. Bueno, un poco tomando en consideración todo lo que has indicado, eh, ¿en qué se centran ahora tus proyectos, tus investigaciones, o si estás encaminando precisamente tu trabajo en cierta dirección pues específica? ¿No? Sí, pues sigo haciendo lo de las mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres del siglo XIX, porque todavía tengo por ahí archivos que no he explorado del todo, no me he metido del todo, y hay muchísimas mujeres, ¿no? Creo que eso desde que estuve buscando estos archivos que te decía, desde que estuve formándome como profesional en esto, pues descubrí que hay muchísimo, eso no lo suelto, ¿no? Porque todavía hay, y además, pues he hecho un grupo de trabajo bastante interesante también con personajes como Leticia Romero Chumacero, ¿no? De la Universidad UACM, ¿no? De la Ciudad de México, Okay. y que pues ha tenido importantes aportaciones en cuanto a este ámbito de las mujeres del siglo XIX. Entonces, pues estoy con ella, estoy también en un grupo de investigación de Salamanca, ¿no? También donde no solamente se habla de las mujeres mexicanas, ¿no? Sino incluso también de las mujeres en Italia, en España, bueno, a nivel general. Y ese grupo se llama Escritoras y Personajes Femeninos en la Literatura, ¿no? Pues ahí tenemos también la tarea de dar a conocer justamente estas voces que no se conocían mucho, ¿no? Por otro lado, también me ha interesado, además de esto, pues meterme más a esta literatura LGTBIQ+, ¿no? Que también por ahí hay algunos proyectos a desarrollar, ¿no? Y la idea también de género y poder, porque además pues es una idea también transdisciplinaria, ¿no? Aquí que no solamente tendrá que ver con la literatura, ¿no? Sino también con una parte social, antropológica, etcétera. Y que justamente es parte de lo que estamos trabajando en este proyecto que mencionabas, que es de proyectos de ciencia de frontera, que le llama CONACYT, ¿no? Y que tiene que ver justamente con cómo vamos estructurando pues esta ciencia encaminada a esta transdisciplinariedad, interdisciplinariedad también, y con un impacto social fuerte, ¿no? Y creo que esta idea de incorporar la parte que yo trabajo, a todo lo que trabajamos como cuerpo académico también, pues ha dado como resultado esta aceptación de cómo vamos a impactar socialmente también, ¿no? Básicamente hacia allá van mis proyectos, ¿no? Y pues en esa sigo. Ujú. Bueno, y una última pregunta.
precisamente en esto que señalas del impacto social, en muchas ocasiones pues se lleva a cabo la crítica que en el ámbito académico pues Sí. está cerrado o se mantiene en una burbuja. Eh, ¿Tú qué estrategias o qué perspectivas ves precisamente, bueno, en el caso concreto de la literatura, que pudiese impactar a nivel social y especialmente a partir de estas temáticas que tú trabajas? Sí, pues hay por varios lados, ¿no? Que se impacta. Justamente una de mis tesistas, que además esperamos que sea cotutela con la Universidad de Poitiers en Francia, en estas redes que te digo que hemos hecho, ¿no? Está trabajando, por ejemplo, la idea de la autoficción en una asociación que se llama DEMAC, ¿no? Que no son, digamos, escritoras profesionales, por llamarlas así, ¿no? Pero que sin embargo son mujeres que se meten a talleres y empiezan a escribir. Entonces, creo que eso es un ejemplo vivo de cómo se puede impactar a través de la literatura en esta parte social, ¿no? Porque finalmente aquí, a través de la creación que están haciendo estas mujeres en este taller, van narrando historias, ¿no? Historias muy importantes desde su perspectiva, incluso eh, desde su punto de vista, desde su experiencia como tal, que a veces en muchas de ellas ha sido muy dolorosa y que no tienen una forma de sacarlo, ¿no? También, pues por ahí había proyectos con otra colega que es Miriela Sánchez, que también está en nuestra facultad, ¿no? Que está haciendo un proyecto trabajando con las mujeres del reclusorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí también es a través de esta escritura, no solamente llevar los textos, ¿no? Sino que también ellas a través de un ejercicio de escritura también hagan esto. Y no solamente en esta parte, sino también en esto que decíamos con la diversidad sexual, ¿no? Entender también cómo desde la literatura se están dando a conocer estas voces, estas posiciones que van a permitir darle un espacio simbólico a estos sujetos, ¿no? En general, sujeto, mujer, quien sea, ¿no? Que pues parte desde esa enunciación de una voz que finalmente puede ser escuchada a través de esta literatura y de sobre todo esta aproximación que le hagamos, ¿no? Este análisis que se pudiera hacer para entender cómo entonces se va configurando ese discurso que decíamos, ¿no? Bueno, doctora Alicia, pues muchas gracias por este diálogo. Como señalamos al inicio, la idea es dar a conocer pues, la trayectoria y el trabajo que realizan nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Muchas gracias por este Al espacio. contrario, gracias, muchas gracias.